Imagina que el tipo de insulto que vemos en Internet en una ciudad concreta pudiera estar relacionado con la violencia real en sus calles. Uf, es una idea potente. Y no solo eso. ¿Y si te dijera que el lenguaje de odio de quien ataca a otros pesara, digamos, mucho más que el de quienes simplemente cuentan su propia experiencia de discriminación? Es que eso lo cambia todo. Sugiere que no todo el odio online es igual, que hay una toxicidad específica que se correlaciona con lo que pasa fuera, en el mundo físico. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en un estudio que a mí me ha parecido fascinante y que conecta el mundo virtual con el físico. La fuente es un artículo de investigación de la Universidad de Nueva York. Y ojo al dato, analizaron más de 500 millones de tweets. 500 millones en 100 ciudades de Estados Unidos. Y su objetivo era precisamente ese, buscar los hilos que conectan el discurso de odio en línea con los delitos de odio en el mundo real. Pero, y esto es lo importante, no es una simple correlación de más tweets de odio, más delitos. No, el hallazgo es mucho más sutil y, la verdad, revelador. Totalmente. Tiene que ver con el equilibrio entre el ataque y el testimonio. Nuestro objetivo hoy es desgranar cómo los investigadores trazaron esta conexión, qué patrones, a veces sorprendentes, encontraron y, sobre todo, qué podría significar esto para nuestra comprensión de la discriminación. Eso es. Vamos a explorar los hallazgos que son muy ingeniosos. Pero también vamos a poner el dedo en la llaga, ¿no? Cuestionaremos sus límites y las posibles interpretaciones de los datos. Claro que sí. A ver, para empezar, hay que entender el porqué de un proyecto tan masivo. El contexto, sí. Los delitos de odio, sobre todo los motivados por raza o etnia, son un problema gravísimo y creciente en Estados Unidos. El asunto es que las estadísticas oficiales del FBI pues son a menudo muy generales Y llegan tarde. y no siempre son completas. Así que la idea era buscar una herramienta más ágil, casi un sismógrafo social para detectar las tensiones que hay por debajo. Vale, entiendo la meta. Es fundamental, de hecho. Pero Twitter me parece, de entrada, un punto de partida complicadísimo. ¿Por qué? Pues porque las redes sociales son un reflejo caótico, volátil y, seamos sinceros, a menudo muy distorsionado de la realidad. Son un crisol de opiniones, desinformación, sarcasmo, de todo. Ya. ¿Cómo esperas extraer una señal clara y fiable de semejante ruido? Es como intentar medir la temperatura de una ciudad con un termómetro que sabes que puede estar roto. Es la primera objeción que se me vino a la cabeza. Y es totalmente lógica. Los propios investigadores la tenían muy presente, ¿eh? Me imagino. Y su respuesta no está en la anécdota, sino en la escala masiva. Hablamos de datos de 100 ciudades distintas durante 6 años, de 2011 a 2016. Más de 500 millones de publicaciones. Exacto. Con ese volumen, la esperanza es que los patrones reales empiecen a emerger por encima del ruido de fondo. Y la clave, como decíamos, no era solo contar insultos, era intentar descifrar algo mucho más escurridizo, la intención. Ya es justo ahí, en la intención, donde un análisis automatizado puede tropezar estrepitosamente. Totalmente. Y eso nos lleva a la metodología, que para mí es el corazón de este estudio. Los investigadores tomaron una decisión, yo creo, brillante. A ver, No metieron todo el discurso de odio en el mismo saco, lo dividieron en dos categorías muy distintas. La primera es la que llamaron discriminación dirigida. ¿qué es lo que todos imaginamos, no? Sí, un ataque activo, alguien usando la plataforma para insultar o denigrar a una persona o a un grupo. El odio en su forma más pura y directa. Eso es. Pero la segunda categoría es la autonarración, y aquí el foco cambia por completo. ¿Vale? No es el agresor, es la víctima o un testigo. Es alguien que usa Twitter para contar una experiencia personal de discriminación, para decir me ha pasado esto o he visto esto. La distinción es fundamental, claro. Claro, no es lo mismo usar una palabra ofensiva como arma que usarla para describir la herida que te han hecho. Vale. La distinción conceptual es clarísima y muy potente. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo diablos le enseñas a una máquina a diferenciar eso en medio millón de tweets, con toda la ambigüedad del lenguaje? Pues su primer intento fue, y esto me sorprendió por su simpleza, fijarse en los pronombres. En los pronombres. Sí, la idea era que si un tuit usaba pronombres de primera persona, como yo, nosotros o mí, pues era más probable que fuera una autonarración. Suena lógico, pero... Pero mi primera reacción fue que eso es increíblemente simplista.
¿Qué pasa con el sarcasmo? Me cuesta creer que un pronombre sea suficiente para captar la intención. Es que no lo es, y el propio estudio lo reconoce, lo cual les honra, ¿eh? Ese método inicial, basado en pronombres, generaba una tasa de falsos positivos altísima. Claro. Tuvieron que añadir capas de corrección, como mirar la proporción de pronombres de primera persona frente a los de segunda o tercera. Y aún así, admiten que esa corrección solo redujo los errores en un 75%. Que sigue siendo un margen de error considerable. Imagina la cantidad de matices que se pierden. Un tuit que empieza con un «en mi humilde opinión» y a continuación lanza el ataque más virulento, el algoritmo inicial se haría un lío. La línea que separa el ataque del testimonio es para una máquina increíblemente difusa. Es cierto, pero no se quedaron ahí. Y aquí es donde demostraron un rigor que me pareció fascinante. Para refinar el modelo, crearon lo que llamaron un conjunto de datos de entrenamiento espacialmente diverso. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que no entrenaron al algoritmo con un lenguaje genérico de Internet. Tomaron muestras de las 11 ciudades con más delitos de odio para que la máquina aprendiera la jerga y los términos locales. Ah, eso sí que es interesante. ¿Dieron algún ejemplo concreto de esa jerga local? Sí, y es alucinante. Descubrieron, por ejemplo, que la expresión insane red skin trash, algo como basura piel roja demente, era un insulto muy específico del área de Washington, D.C. Vaya. O en Seattle encontraron frases como fucking wiggers. Al incluir estas variaciones geográficas, su clasificador se volvió mucho más inteligente, más consciente del contexto. O sea que el modelo aprendía el dialecto del odio de cada sitio. Justo. Al final, presumen de una precisión bastante robusta para este tipo de análisis masivo de texto. No es perfecto, desde luego, pero demuestra una atención al detalle que va mucho más allá de un simple filtro de palabras. Es una mejora notable, sin duda. Muestra que se tomaron en serio el problema. Pero la duda de fondo sobre la capacidad real de una máquina para interpretar la intención humana con toda su ironía y complejidad sigue ahí. Es un modelo sofisticado, sí, pero no deja de ser un modelo que intenta aproximarse a una realidad muy resbaladiza. Vale, entonces el modelo tiene sus grietas, lo entiendo. Pero a pesar de todo, lo usaron para cruzar los datos con las cifras del FBI. Y lo que encontraron es, para mí, el verdadero núcleo de todo esto. Venga. Incluso después de ajustar y controlar por un montón de factores demográficos, densidad de población, composición racial, ingresos, etc., encontraron una relación estadística muy, muy significativa. ¿Y cuál era exactamente? No era simplemente que las ciudades con más tweets de odio tuvieran más crímenes de odio. Eso sería demasiado obvio, ¿no? Demasiado simple, sí. La clave estaba en la proporción. Las ciudades con una proporción más alta de discriminación dirigida, es decir, de ataques directos, en comparación con las autonarraciones, tendían a tener un mayor número de delitos de odio raciales. Espera, a ver si lo entiendo. ¿Quieres decir que un ecosistema online donde el ataque predomina sobre el testimonio? Exacto. Parece estar directamente correlacionado con más violencia en el mundo real. Dicho de otro modo, sí. Esto es fascinante, pero nos lleva de cabeza la advertencia más importante de todas, la que siempre hay que tener escrita en letras de neón. Correlación no implica causalidad. Fundamental, sí. Que dos cosas ocurran a la vez no significa que una cause la otra. Y los propios autores lo dejan clarísimo. Espera, creo que vale la pena detenerse aquí. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues que hay al menos dos historias posibles para explicar este hallazgo, y el estudio no nos puede decir cuál es la verdadera. La primera historia es que Twitter actúa como un catalizador. Como un acelerador. Eso es. Que un ambiente online cargado de ataques directos, aviva las llamas, normaliza la agresión y al final empuja a algunas personas a cometer crímenes en el mundo físico. Vale, esa es una opción. ¿Y la otra? La segunda historia es que Twitter es simplemente un espejo, un reflejo de las tensiones que ya existen en una ciudad. Ah. En este escenario, una comunidad con profundas divisiones raciales manifestará esa tensión de dos maneras, online, con tweets de odio, y offline, con delitos de odio. La plataforma no sería la causa, sino un síntoma más. Acepto totalmente el punto. No podemos decir que los tweets causen los crímenes, pero quiero darle la vuelta al argumento. Adelante. Incluso si Twitter es solo un termómetro, como decíamos, ¿qué termómetro tan increíblemente detallado y en tiempo real? Bueno, sí, en eso tienes razón. Los datos oficiales del FBI sobre delitos de odio son lentos, se publican con un año de retraso y dependen de que la policía local los reporte bien.
Este análisis, con todas sus imperfecciones, podría funcionar como un sistema de alerta temprana. Un canario en la mina digital, por así decirlo. Exacto. Podría permitirnos ver dónde están subiendo las tensiones a nivel de barrio, algo imposible con las estadísticas tradicionales. Como herramienta de monitorización social, el potencial es innegable, estoy de acuerdo. Pero es crucial no dar el siguiente paso, el peligroso, que sería asumir que moderando el contenido en Twitter se soluciona el problema de raíz. Podríamos estar tratando el síntoma, no la enfermedad. Totalmente de acuerdo. Y si eso te parece complejo, espera a que hablemos del lenguaje y las emociones, porque aquí es donde el estudio, para mí, se pone rarísimo. Más todavía. Sí, usaron una herramienta llamada Empath para medir el contenido emocional de los tweets. Y encontraron algo contraintuitivo. Dispara. Resulta que la presencia de emociones positivas en los tweets discriminatorios se asociaba con un mayor número de delitos de odio. Perdona, ¿cómo? Como lo oyes. Mientras que las emociones negativas tenían una correlación negativa. Al principio no entendía nada. Un momento. ¿Me estás diciendo que tweets de odio, que la máquina interpreta como positivos, se correlacionan con más violencia real? Eso va en contra de toda lógica. A primera vista, sí. El estudio especula, dice que quizás indica un estado general de fervor emocional o gente expresando resiliencia frente a la discriminación. Permíteme ser muy escéptico aquí. Esa interpretación me suena a buscarle tres pies al gato. Lo más probable es que estemos viendo una limitación brutal de la herramienta de análisis. Del algoritmo. Claro, EMP5 es un algoritmo. No entiende el sarcasmo, la ironía o el humor negro. Una emoción positiva detectada por la máquina podría ser un miembro de un grupo de odio celebrando un acto violento con un lenguaje eufórico. Ah, vale, no lo había visto así. O podría ser alguien usando un lenguaje florido e irónico para atacar. Para mí este hallazgo es un ejemplo de libro, de cómo un análisis automatizado a gran escala puede interpretar de forma completamente errónea el complejo significado del lenguaje humano. Es un punto muy fuerte, sí. Pero el estudio saca a la luz otra capa de complejidad que no es una interpretación, sino un dato duro: la presencia de bots. Tema clave. Identificaron qué usuarios serán cuentas automatizadas. Y los resultados son para caerse de espaldas. De media, un 7,8% de los usuarios que publicaban contenido discriminatorio en esas 100 ciudades eran bots. Un 7,8% ya es una cifra para tener muy en cuenta. Pero espera, porque en Washington, D.C., la capital del país, esa cifra ascendía a un increíble 31,6%. Espera, para. ¿Me estás diciendo que casi un tercio de las cuentas que lanzaban odio en la capital de Estados Unidos eran robots? Exacto, un tercio. Es una locura. Cambia por completo la foto de lo que creemos que es una conversación online. Es que lo cambia todo. Y dan ejemplos. Un tuit de un bot en San Francisco. @usuario es un hecho probado que la hashtag gente negra es la gente más racista que existe. Es un mensaje diseñado para generar crispación, lanzado por una máquina. Este hallazgo, en mi opinión, dinamita gran parte de la interpretación del estudio como un espejo de la comunidad. ¿Por qué? Si una parte tan significativa de los mensajes de odio en una ciudad viene de cuentas automatizadas que pueden estar operando desde Rusia, desde China o desde el sótano de al lado, ¿qué nos dice eso sobre el sentimiento local? Claro. Debilita muchísimo la idea de que lo que vemos en Twitter es un reflejo fiel de las tensiones de esa ciudad. Parte de ese espejo podría estar fabricado y distorsionado por actores externos con la intención de sembrar discordia. Es una paradoja tremenda. Por un lado, el estudio encuentra esta correlación tan clara entre el discurso online y los crímenes offline. ¿Sí? Y por otro, revela que una parte de ese discurso es artificial, inyectado. No es solo un reflejo pasivo. Puede ser también una inyección deliberada de veneno en el sistema. Exactamente. Y eso nos obliga a ser todavía más cautelosos. La relación entre el mundo virtual y el real es mucho más enrevesada de lo que parece. Bien, creo que hemos tocado todos los puntos clave. Si tuviéramos que resumir, por un lado, y este es el gran aporte del estudio, Venga. tenemos una evidencia estadística muy sólida de que existe un vínculo entre el tipo de discurso online, esa proporción entre ataques y testimonios, y la violencia en el mundo real. No es solo que haya odio, es la naturaleza de ese odio lo que parece importar. Pero, y este es el contrapunto crucial, hay que manejarlo con pinzas. Es una foto de un periodo muy concreto, de 2011 a 2016, y se basa en una correlación,
no en una causa. Cierto. Y sobre todo, la presencia masiva de bots y las más que probables malas interpretaciones de las emociones nos recuerdan que estamos ante una realidad increíblemente compleja. Es una herramienta poderosa para medir la tensión social, sin duda, pero no para explicar su origen ni mucho menos para solucionarla. Entonces, para terminar, ¿qué nos queda? El estudio se detuvo en 2016. Desde entonces, las redes sociales han cambiado radicalmente. Ni punto de comparación. La polarización ha ido a más y las técnicas de los que manejan los bots se han vuelto infinitamente más sofisticadas. Si los bots ya jugaban ese papel tan importante entonces, ¿cuál es su impacto real hoy en la difusión de la discordia? Y la reflexión final quizás debería ir más allá de los bots y la tecnología. Si el lenguaje que usamos colectivamente en línea es un termómetro tan sensible de nuestras tensiones más profundas, si cada tuit de odio contribuye a un clima que se correlaciona con la violencia real, Uf, ¿qué responsabilidad implica cada publicación, cada me gusta, cada retweet y, quizás lo más importante, cada silencio? una pregunta fundamental para reflexionar. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.